Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos esta nueva temporada hablando de algo que para mí es extremadamente importante, y es entender por qué nos definimos políticamente y por qué estamos obligados socialmente o estructuralmente a tener que elegir una posición política entre la izquierda y la derecha, y en este amplio espectro elegir si somos socialdemócratas, socialistas, liberales, comunistas, fascistas, conservaduristas, etc. Es decir, que estamos de alguna forma abocados a tener que definir nuestra propia ideología para definir nuestro comportamiento político y en última instancia nuestro voto o afiliación a un nicho político. ¿Pero por qué se da esto? Bien, esto parte sobre todo de la Asamblea Nacional Francesa a finales del siglo XVIII, cuando sabemos que la Revolución Francesa cambió el mundo y también cambió el pensamiento político. Aquellos de izquierda eran progresistas porque querían progresar hacia un mundo en el que el tercer estado, es decir, el pueblo, tuviese mayor peso político, no fuera esa parte del Estado que está oprimida y que paga los impuestos de los más favorecidos, que son el primer y el segundo estado. Y luego en la derecha estaban los conservadores. Claro, la derecha lo que quería era preservar sobre todo los bienes y los privilegios de los más afortunados, que son el clero y la nobleza. Esto es de final del siglo XVIII. Ha llovido muchísimo y realmente el mundo ha cambiado mucho, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. Por tanto, aunque hayamos cambiado mucho socialmente, tenemos que tener en cuenta que Homo homini lupus, es decir, que el hombre es un lobo para el hombre. Esto implica que tanto la izquierda progresista como la derecha conservadora, ellos consideraban que su verdad era la correcta. ¿Y cómo puede ser que dos verdades sean antitéticas, se opongan de esa forma? ¿Es que acaso en la política no hay un comportamiento que realmente tenga sentido y simplemente está abierta a lo que es la opinión subjetiva del sujeto? No, verdaderamente no. La política no está ceñida a lo que es la valoración del sujeto. La política se basa en unos hechos que tienen que ver con la gestión, la distribución, la economía y la estrategia o planificación para poder maximizar el beneficio y minimizar el coste de la ciudadanía en los procesos que competen a las políticas públicas, es decir, a la creación de nuevas soluciones para solventar problemas existentes, ¿no? Por ejemplo, un problema puede ser que la factura de la luz suba mucho y sabemos que todo el mundo tiene que pagar la factura de la luz. Otra puede ser que hay una pobreza estructural en un país y que un país del primer mundo no se puede permitir una pobreza estructural de base. Es decir, que hay una serie de hechos que obliga a que un país sea progresista, es decir, a que progrese para que no haya privilegios en un país, sino que todas las personas tengan los mismos derechos. Yo creo que toda persona sensata está de acuerdo en el hecho de que todos deberíamos tener los mismos derechos. Pero por otro lado, el conservadurismo lo que dice es que todas aquellas cosas que se han conquistado y que benefician a la mayoría de la sociedad debería preservarse o al menos protegerse. Es decir, el conservadurismo tiene una tendencia anabólica y el progresismo tiene una tendencia catabólica. Vamos a ver esto. Sabemos que en el cuerpo físico hay unos procesos anabólicos y catabólicos. Anabolismo hace referencia al hecho de generar una estructura y catabolismo a desgenerar la estructura, es decir, el proceso catabólico es rupturista y el proceso anabólico es constructivo. Se podría decir que el proceso catabólico es destructivo. ¿Por qué? Porque lo que hace es permitir el cambio a través de la destrucción o la deconstrucción. Muy bien, pues tenemos un espectro político, izquierda-derecha, que hemos dicho que tiene, digamos, en su línea principal un progresismo, izquierda, y un conservadurismo, derecha. Esa concepción, que es una concepción dual, requiere que sepamos que los procesos anabólicos y catabólicos son absolutamente necesarios en todo organismo. El cuerpo físico
luego acomete procesos catabólicos para poder renovar y procesos anabólicos para poder construir, definir nuevas estructuras internas. Así, la política requiere que haya nuevas estrategias, requiere nuevos procesos catabólicos y también que se preserven fundamentos que benefician a la ciudadanía. Al final del día no tiene sentido ser de izquierdas o de derechas, al igual que no tiene sentido que una persona diga: ah, no, es que yo soy de procesos anabólicos. Ah, no, es que yo soy de procesos catabólicos. No, al final la demanda no la establece la ideología de una persona. La demanda es establecida por el problema real y en ocasiones el problema deberá solucionarse por políticas que solemos considerar de izquierdas o bien por políticas que solemos considerar de derechas. Y el impedir unas políticas por una cuestión meramente personal, basada en el dogma de fe o basada en la ideología, es una estupidez, es una idiotez, es un retroceso, es básicamente patético. Y eso se ve perfectamente en la gestión de las empresas. Una empresa debe gestionarse con políticas restrictivas y expansivas en lo social, en lo económico, etc. Un empresario debe gestionar su empresa con políticas expansivas, invirtiendo dinero, invirtiendo capital, recursos, tiempo, y también debe aprender a hacer estrategias restrictivas, ahorrando, economizando, encontrando la forma de maximizar el valor del capital invertido, del tiempo invertido, manejando recursos para potenciar la productividad de la empresa. Un buen empresario debe manejar políticas de izquierdas y de derechas, es decir, políticas restrictivas, políticas expansivas, que tengan que ver con la gestión de nuevas construcciones, la gestión de expandir el negocio, de generar estructuras, de invertir y políticas de derechas, que tienen que ver con saber qué estructura tenemos, cuál deberíamos establecer, restringir, economizar, tanto en tiempo como en recursos capitales, tanto como en recursos sociales y personales, ¿no? Claro, tú debes contratar personal, debes saber qué personal está destruyendo tu empresa, debes saber qué personal está construyendo tu empresa y debes respetar los derechos de los trabajadores. Una persona que no respeta los derechos de los trabajadores no es que sea de derechas o izquierdas, es que es una mala persona. Básicamente porque los derechos humanos fundamentales son, digamos, el núcleo de toda democracia y de todo Estado de Derecho. Por eso, en un Estado de Derecho democrático y moderno tiene que haber separación de poderes y protección de los individuos, protección de los derechos de toda la ciudadanía. Lo más interesante es saber que no hay personas de izquierdas o personas de derechas. Hay ideologías de izquierdas o derechas que son causa filosófica para el establecimiento, a su vez, de teorías, de leyes, de hipótesis que puedan llevarse al campo práctico, en lo político, y así resolver problemas, solventarlos, para llevarlos a soluciones reales que la propia ciudadanía se pueda beneficiar de ellos, ¿no? Dependiendo del problema, habrá que acometer reformas anabólicas o catabólicas. Al igual que el cuerpo físico emplea una estrategia anabólica cuando se requiere construir y una estrategia catabólica cuando se requiere destruir o deconstruir, así la política también lo hace. Por tanto, ese definicionismo político individual no tiene una finalidad de mejorar el mundo o de mejorar la sociedad. Todos sabemos que una persona cuando se define de derechas o cuando se define de izquierdas lo que pretende es de verdad mejorar las cosas desde su subjetivo punto de vista. Pero lo cierto es que, si nos damos cuenta, la mitad de la ciudadanía piensa de una forma, la otra mitad de la ciudadanía piensa de la otra forma. Aunque esta visión maniquea nos lleva finalmente a la versión totalmente infantil de la vida, de pensar que hay buenos y malos, porque, y esto es lo que más nos parte el corazón, o al menos a mí, los de izquierdas piensan que los malos son de derechas, y los de derechas piensan que los malos son de izquierdas, y no hay una visión más infantil de la vida. Lo cierto es que en democracia, lo primero que hay que hacer es proteger los derechos humanos fundamentales, la libertad de pensamiento y la libertad de creencia, y el hecho de que tú seas de izquierda o de derecha no debería ni siquiera ser motivo para poder atacar al prójimo.
¿Cuáles deberían ser motivos para defender la justicia, defender el Estado de Derecho, defender la democracia? Pues simplemente el hecho de que esté en peligro el completo de derechos humanos fundamentales. Y eso se ve en los totalitarismos, que son justamente los extremos de esa línea horizontal que representa el espectro político, que como hemos dicho es una herencia de la Revolución Francesa, una herencia necesaria pero ya superable. ¿Por qué superable? Porque, como sabemos muy bien, en democracia cada uno piensa de una forma concreta, y aunque la línea de pensamiento está prefijada de alguna forma por la cultura política y la cultura social del país, la verdad es que cada uno, en el fondo de su alma, piensa de una forma muy concreta. Puedes estar muy de acuerdo con cosas de izquierdas y con cosas de derechas, porque además, aunque constituyen un juego de suma cero, es decir, aunque a priori debería ser que el proceso anabólico y el proceso catabólico no casan, que si uno es más 5, el otro tiene que ser menos 5. Si yo estoy subiendo los impuestos al autónomo, estoy a su vez haciendo que el autónomo tenga menos ingresos o menos dinero. Aunque este juego sea de suma cero, lo cierto es que las ideas no lo son. Tú puedes pensar perfectamente que hay que controlar, por ejemplo, el mercado, y por otro lado pensar que el individuo debería tener libertad para manejar su propio dinero. La cuestión es cómo hacer que el mercado no sea puro caos, pura entropía, una jungla, y respetar a su vez la libertad del individuo a tener dinero, el dinero que le dé la gana, y a gastárselo como quiera, ¿no? Qué terrible sería que en España, por ejemplo, nos dijeran cómo gastarnos el dinero. Pues eso sucede en un montón de países totalitaristas en los que básicamente tener dinero tuyo es ilegal. ¿Por qué? Porque todo dinero pertenece al Estado. En el socialismo, por ejemplo, la tendencia es socializar los medios de producción de un país. En el comunismo se ha socializado los medios de producción de forma absoluta, ¿no? Por tanto, ahí no prevalece el derecho del individuo, sino que prevalece el Estado como el todo, que lo que hace es simplemente capitalizar todas las cosas que existen dentro del territorio. Por tanto, aunque sea un juego de suma cero, realmente hay un arco, que es un arco central muy amplio, en el que caben muchas ideas que a priori parecerían ser antitéticas. Y esto es interesante porque esto da una riqueza que lo que hace es beneficiar al conjunto de la población para mantener debates y para llegar a nuevos consensos. Y aunque muchas personas consideran que el consenso es negativo, lo cierto es que el consenso es lo que permite que todas las líneas de pensamiento que no convergen, finalmente converjan. Porque qué patético es ver que en un país los que piensan de una forma se pelean con los que piensan de otra. Eso, sinceramente, es una falta de tolerancia y falta de valores democráticos terribles. Un país en el que todavía no se ha respetado la libertad de pensamiento es un país infantil. Un país en el que los ciudadanos están pegándose, psicológicamente hablando, porque piensan que llevan la razón en algo que saben que divide a la población, buenos y malos, izquierda y de derecha, socialista, liberal, sociocomunista, conservadurista. Un país en el que no se respetan las líneas centrales de pensamiento y se intentan encontrar convergencias, es un país pobre de pensamiento y pobre de valores democráticos. Por tanto, el definicionismo lo que está haciendo es empobrecer las ideas, empobrecer finalmente la conducta política y la capacidad del ciudadano a tener un pensamiento crítico facilitado por las propias autoridades y por el propio conjunto social, ¿no? Si educamos a los niños pensando que tienen que ser del Barça o del Madrid, del Partido Popular o del Partido Socialista, si tienen que ser demócratas o republicanos, lo que estamos haciendo finalmente es reduciendo toda la riqueza de las ideologías políticas, que son paquetes de pensamiento que permiten comprender la naturaleza del ser humano, cómo debería gestionarse, cómo deberían establecerse estrategias. Todo eso se está reduciendo finalmente a unos paradigmas que a veces incluso son dos paradigmas de pensamiento, izquierda o derecha, demócrata o republicano. Esa reducción es absurda, esa reducción es simplista.
pero lamentablemente funciona en el conjunto de la ciudadanía, que piensan que si no eres de izquierdas eres de derecha, y si no te defines de izquierdas o de derechas es que estás ocultando algo, y posiblemente seas el enemigo, ¿no? Fijaos qué patético. Por tanto, una persona que se define de derecha, por ejemplo, lo que está haciendo es decir que justamente toda la línea de pensamiento que decimos que es de derecha define el conjunto de ideas de esa persona. Y una persona que dice que es de izquierdas, lo mismo, pero de la forma opuesta, ¿no? Podemos decir que hay personas de derechas, pero claro, la cuestión es hasta qué punto una persona de derechas se ciña al arquetipo de persona de derechas. En la guerra civil, por ejemplo, muchas personas fueron fusiladas, fueron asesinadas por los bandos opuestos que daban por hecho de que eran del bando opuesto. Cuando la verdad es que la gran mayoría de la población ni siquiera tenía idea de lo que era la política. Simplemente a través de los sentimientos, a través de la asociación personal, social, con ideas que son preconcebidas muy simples, rico y pobre, privilegiado y oprimido, con estas ideas que son puramente maniqueas y que el mundo no funciona a través de ellas, que el mundo hoy en día ya no funciona a través de estas ideas tan simples, tan reducidas, pues a través de estas ideas en la guerra civil mataron a miles de personas. Iban a los pueblos a cargarse a todo aquel que fuera del bando opuesto, dando por hecho de que había un arquetipo de la persona que era de izquierdas, roja, o de derechas. Este arquetipo de izquierda o de derecha ha ido configurándose a lo largo de los años. En la guerra, el arquetipo de persona de un bando se hace mucho más grande porque todo el mundo debe encajar en un arquetipo o en otro. En una democracia, esos arquetipos se hacen más pequeños. Es decir, tú puedes ser libertario o liberal. Tú puedes ser socialdemócrata o ser más bien un sociocomunista. Pero si nos damos cuenta, a medida que la propia sociedad va avanzando, va encontrando nuevas vías de pensamiento, va adquiriendo cultura política, va teniendo pensamiento crítico, esos arquetipos, esos estereotipos se van formando de una forma más compleja, más minuciosa, hasta que los arquetipos básicamente no nos permiten definir a la sociedad con 2, 3, 4 o 5 ideas, sino que permiten ver la riqueza de un conjunto social. Y así, por ejemplo, en un futuro sería guay que hubiese, por ejemplo, 80 paradigmas diferentes de ser de izquierdas, 80 paradigmas diferentes de ser de derechas. Pero que decir soy de izquierdas no significará nada, porque no es lo mismo ser una persona de izquierdas socialdemócrata con tintes conservadores que decir que yo estoy en contra de que la gente pueda tener poder económico y quiero que el Estado lo tenga todo. Un Estado que fagocita al ciudadano, un Estado que diga fuera del Estado no hay nada. Si una persona tiene libertad es porque el Estado decide que tenga libertad. Claro, ¿dónde situamos el umbral del poder del Estado para implantar orden y seguridad frente al poder del ciudadano? Porque en el comunismo y en el fascismo el Estado lo es todo. Conforme vamos yendo hacia el centro del espectro político, encontramos que el ciudadano va obteniendo cada vez más poder, porque justamente en los extremos se ve la capacitación del Estado y la incapacitación del ciudadano. Y básicamente en un Estado de extrema izquierda, una persona no puede tener libertad para ser de derechas. Y justamente al contrario, en el bando extremo derecha. Eso es aberrante. Eso es no respetar los derechos de las personas a que sean ellas mismas, a que sean como les dé la gana, incluso a que sean idiotas. Ser idiota no es un delito. Y claro, ¿quién le dice a quién usted es un idiota? Eso es algo muy subjetivo. Así que ser de izquierdas o de derechas no solamente es falaz, porque nadie es de izquierdas puro o de derecha puro. En todo caso, una persona se puede abarcar en el paradigma de lo que es ser de izquierdas, lo cual en el fondo tampoco tiene mucho sentido, porque después, y esto es muy interesante, en el comportamiento se puede ver realmente si una persona si una persona está, digamos, afinada a su paradigma ideológico. Y por no decir el 100% de las veces, vamos a decir el 99,9% de las veces, las personas que se consideran de derechas, las personas que se consideran de izquierdas o los políticos que se consideran de una tendencia, al final, ni en lo político ni en lo personal, se comportan a través de ese arquetipo que ellos dicen que les definen. Y eso es simplemente porque los seres humanos no somos arquetipos. Los seres humanos somos seres humanos.
Esto se ve también en las relaciones de pareja. En una relación de pareja tú tienes que compartir con tu pareja, tienes que expandir tu pareja, tienes que ser generoso, pero también tienes que aprender a respetarte a ti mismo, respetar tus deseos, tus intenciones, respetar tus necesidades y encontrar un equilibrio entre lo que es una política expansiva, una política de izquierdas, una política que permita ser lo más generoso posible con la otra parte sin destruirte a ti mismo. Eso tiene que ser encontrado con la política de derechas, la política de yo necesito tiempo para mí, o la política de por favor entiende mis necesidades, la política de proteger tu capital humano, la política de hacer entender cuáles son tus límites por tu propio bien. ¿Cuántas parejas vemos que se autodestruyen? ¿Cuántas personas en pareja vemos que han perdido el norte, que viven emocionalizados, que viven en un mar de lágrimas? Toda pareja necesita tener políticas de izquierdas y de derechas, políticas para expandir la relación, llevarla a otro nivel, y políticas para que las dos personas o las X personas que configuren esa relación puedan a su vez construir individualmente sus propias vidas sin depender en exceso del resto de personas de la relación. Y claro, como este ejemplo de pareja podemos ver también en la política y lo podemos ver en otros muchos campos, porque el mundo, la política, la vida no puede ser de izquierdas o no puede ser de derechas. Estos paradigmas son orientativos, pero no son reales. La vida no es tan simple, no es tan maniquea, no es tan absurdamente simple. Aquí lo que se ve es el propio ego humano diciendo lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que debería ser delito o no fundamentándose en lo que son los derechos humanos fundamentales, sino fundamentándose en las ideologías. Y amigos, si queremos hacer que avance la sociedad, la humanidad, que avance el mundo entero, tenemos que implantar cada vez con más fuerza los derechos humanos fundamentales en todos los territorios de la Tierra. Y para ello debemos dejarnos de ser de izquierdas o de ser de derechas y seamos personas que entendamos los problemas reales y entender que los maniqueísmos no funcionan para solucionar problemas, funcionan para pelearse y llevar la razón y decirle al otro tú no llevas la razón. Y bueno, ¿queremos ser niños chicos jugando a la democracia? ¿O queremos ser verdaderos demócratas jugando a hacer un mundo mejor?